Siguiendo con los textos narrativos, en un video anterior les expliqué sobre los textos narrativos, como también sobre la fábula, que es parte de ello. En este video vamos a ver otro tipo de texto narrativo, el cual es el siguiente. Y en este video vamos a hablar sobre el cuento. El cuento es un texto narrativo, por lo tanto vamos a tocar temas sobre este, y asimismo vamos a hacernos la pregunta, y aquí está la respuesta. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración de una historia que puede ser inventada o imaginaria, y que puede también estar basada o no en hechos reales. O sea, de que un cuento pudo haber pasado o también pudo haber sido inventado. Entonces es una narración que sirve como entretenimiento para poder nosotros llevar la historia a que nosotros queremos dar a conocer o que estamos leyendo. Los elementos del cuento son los que vamos a ver a continuación. Dice que todo cuento tiene determinados elementos y son muy importantes porque van a resaltar cómo va estructurado cómo va estructurado el cuento. En primer lugar, como número uno, tenemos los personajes. Los personajes son quienes realizan la acción, o sea que son los protagonistas de la historia. Esos son los personajes de un cuento. De ellos se habla, o ellos son los que se desenvuelven a lo largo de la narración que estamos nosotros teniendo con lo que es el cuento. Pueden ser personas, pueden ser animales, objetos o entre otros. Aquí va a variar según lo que nosotros estemos leyendo o estemos escribiendo. En el punto número 2 tenemos al narrador, y el narrador es la persona quien está contando, la persona quien está dando a conocer cómo va el desenvolvimiento de los personajes, qué están haciendo, sus acciones que están realizando. El narrador es el que se encarga entonces de narrar. Recordemos que narrar es contar, entonces el narrador está contando la historia o el suceso que estamos leyendo. En el punto número 3 tenemos las acciones. Y las acciones son lo que los personajes están realizando o van a realizar. Según qué tipo de cuento sea, así va a ir las acciones. Si es en un paisaje, en un bosque, las acciones que estén haciendo nuestros personajes o protagonistas, ahí se va a ver reflejado en las acciones que cada uno esté realizando y qué papel está jugando cada uno en lo que es nuestro cuento. Como punto número 4 tenemos la atmósfera. La atmósfera es el clima, dice, que adquiere la historia. Por ejemplo, puede ser un cuento de tensión, de temor, de familia o de amigos, o cómo se está desarrollando, si es romántico o de repente es de suspenso. Todo esto aquí, esto es la atmósfera, cuál es el clima en el cual se desarrolla nuestro cuento o en lo cual se está desarrollando el cuento. Recordemos que podemos estar nosotros leyendo el cuento o nosotros escribiendo nuestro propio cuento, entonces puede aplicar de esta forma. Y como punto número 5 tenemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró nuestro cuento? O sea que si en el cuento hablamos de meses, de años, de horas, de días, aquí vamos a determinar cuánto tiempo duró o en cuánto tiempo se desarrolló la historia de nuestros personajes. Puede ser que se haya dado en diferentes tiempos según nosotros cómo lo hayamos escrito, o en otro caso como lo estemos leyendo también podría ser. Esos son los elementos del cuento. Queda ya resaltado cada uno y sobre qué o cómo trata cada parte de nuestro cuento. Es muy importante conocerlo para que así sepamos a la hora de escribir un cuento de nosotros mismos queramos realizar o redactar un cuento,
podemos tomar en cuenta todos estos puntos que son muy importantes para que nuestra redacción pueda tener un sentido normal y que no vaya a ir todo de forma, digamos, no muy estructurada. Entonces, estas son las partes importantes de un cuento. Hasta aquí el video de hoy. Con esto nos quedamos aquí y en un próximo video seguimos viendo otro tipo de narraciones o de textos narrativos.